aumenta. Un mes después lo mismo te sale más caro. La plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo. Acá, hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en Superfondos en pesos y defendé tus ahorros. Conoce más en santander.com.ar/inversiones. Auspicia Triple Impacto, Grupo Sisa Salud, Nobleza Médica, para sus instituciones, Sanatorio Belgrano, Salud Industrial, Sanatorio Santa Sofía, Consultorios Médicos Virrey Loreto, Instituto Médico Rodríguez Peña y Conciencia Médica Medicina Prepaga. Bienvenidos a Triple Impacto nuevamente. Hoy, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos? Hoy volvemos a los bancos. ¿Volvemos a los bancos? Volvemos a los Muy bancos, bien. porque son un actor fundamental en todo lo que viene, porque son la palanca financiera de todos aquellos proyectos. Y vamos a estar con gente amiga del Banco Ciudad, que increíblemente, pese a ser un banco público, tiene una agilidad equiparable a la de un banco privado. Voy a preguntar sobre las finanzas sostenibles, quiero saber. Adelante. Bueno, Vero, como decíamos, acá con Alejo, y vamos a hablar justamente de un banco, pero de un banco particular. Así que, Alejo, bienvenido. Bueno, Hola, muchas gracias por la bienvenido. invitación. Te pedimos, por favor, esta es tu cámara, que te presentes, nos digas quién sos, qué haces. Bueno, yo soy Alejo Espora, gerente de planeamiento, control de gestión y estudios económicos en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Como decías vos, una institución bastante particular. Es un ente público autárquico de la ciudad, con más de 140 años de historia y con un rol importante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la banca social. Y en ese marco es que un poco el tema que queremos tratar hoy, que es un poco el tema de finanzas sostenibles, Claro. cómo hemos ido desarrollando un expertise y todo un trabajo ya de varios años en apoyar justamente todo lo que tiene que ver con finanzas verdes acá en Argentina. Y la verdad que es una agenda interesante y en la cual el banco ha trabajado duro en el último quinquenio, te diría por lo menos. Te hago una pregunta antes. Hoy dijiste un banco autárquico, un banco público y demás. Sí. Teníamos todos esta idea, si querés, preconcebida o no sé, de que los bancos públicos perdían dinero y demás. Y he leído por ahí que el Banco de Ciudad viene de varios ejercicios No, sí. el positivos. Sí, el banco tiene como un rol, o sea, dentro de este rol de banca pública y banca social, nosotros tenemos un plan estratégico plurianual en el cual tenemos varios ejes y que tienen que ver con estos dos objetivos, te diría, fundacionales, pero con un norte bien definido de hace muchísimo tiempo de que el banco tiene que ser autosustentable. Y autosustentable implica generar sus propias ganancias y recapitalizarse permanentemente, con lo cual tenemos resultados positivos históricamente, te diría, por lo menos en los últimos 10 años, números muy buenos. Está marcado a fuego en la institución de que el banco tiene que ganar plata, tiene que con eso capitalizarse y con eso ser sustentable en el tiempo. Ahí termino con la pregunta esta y entramos en lo sostenible. ¿Y esos números tan buenos y esos resultados se reinvierten todos? No, y bueno, el banco lo que tiene es justamente nosotros una parte, estamos obligados a generar resultados positivos, ese es el norte. Y esos resultados positivos, una parte vuelve a la ciudad. Ahí está. Okay. Entonces nosotros todos los ejercicios, una vez que se cierra el ejercicio, las ganancias que tuvo el banco, por encima de, o sea, nos permiten mantener el patrimonio neto estable en términos reales, el extra puede ir a la ciudad y tiene un fin específico que tiene que ver con el financiamiento de viviendas sociales, con lo cual tenemos como un doble rol social porque le damos fondeo a nuestro accionista, que es la ciudad y los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, para justamente financiar obras.
Bien. ¿Y cómo arrancó el tema de las finanzas sostenibles en el banco? ¿Y cómo después ustedes hicieron permear eso a otras entidades para unirse? Sí, mira, eso es interesante, pues yo te diría que ahí hay como un surgimiento fuerte de todo lo que fue la finanza sostenible, yo creo, en Argentina, en lo que tuvo que ver con el impulso de todo el cambio de la matriz energética en la administración anterior. Ajá. O sea, todo lo que fue el desarrollo de las energías renovables y todo el cambio hacia la diversificación de la matriz energética en Argentina. ¿Eso qué pasó? Implicó generar un impulso de un montón de proyectos fuertes en términos de necesidad de capital. Entonces ahí venía la necesidad de financiamiento. Esa necesidad de financiamiento empezamos a entrar los bancos a ver cómo financiar esos proyectos. Bancos públicos y bancos privados. La verdad que por igual todas las entidades empezaron a participar. Y después empezaron a sumarse también organismos multilaterales, que también daban o financiamiento directo, o financiamiento a los propios bancos, o garantías para el funcionamiento de esos proyectos. En ese marco, que tenía un objetivo como muy ambicioso, que era en esa transformación de la matriz energética, era de ir en el 2017, cuando esto comienza, pasar de una generación de energías renovables del 2% del total de la energía eléctrica que se generaba en Argentina a un objetivo en 2025 del 20%. Multiplicar por 10 la participación. Hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo es un poco la situación a medida que han ido madurando esos proyectos que se generaron en aquel entonces? Este año se generó alrededor del promedio el 11,5, 12% del total de la energía en Argentina se generó por fuentes renovables. La verdad que un logro importante de todo ese proceso que comenzó, como decíamos, en la administración anterior y hace ya varios años, pero llegando incluso a picos en agosto de este año de casi el 25%. Hubo momentos en los cuales la demanda no fue demasiado alta, que el 25% de la generación eléctrica fue obtenida por fuentes renovables. O sea, todo un proceso que entendemos que ha sido exitoso. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que tal vez ahora en el último tiempo hubo poco desarrollo de nuevos proyectos nuevos. O sea, todo lo que estamos viendo es tal vez la maduración de todo ese proceso de inversiones que se dio 2017, 2018, 2019. Y bueno, ahora tal vez lo que queda pendiente es darle un nuevo impulso. En ese fuerte desarrollo y de esa transformación que, como decíamos antes, importante, o sea, ¿no? Se piensa que en los últimos, en promedio, se multiplicó por 6 el abastecimiento por fuentes renovables de energía eléctrica que se consume en Argentina. Implicó una infinidad de proyectos de distinta índole y mucho financiamiento. En el caso nuestro en particular, nosotros participamos en 11 proyectos muy importantes por alrededor de 50 millones de dólares. Algunos los financiamos directamente nosotros, otros por la envergadura del proyecto requerían claramente estructurar préstamos sindicados, con lo cual ahí había mucha colaboración de la banca en proyectos que resultaban interesantes, en participar entre varios bancos para financiar ese tipo de emprendimientos. Y después, fuera de lo que era el fondeo propio del banco, nosotros salimos a buscar fondeo internacional. Ahí básicamente te diría con bancos multilaterales. Con dos objetivos. Una, conseguir fondos y si esto perduraba en el tiempo, darle justamente sostenibilidad y escalabilidad al fondeo de este tipo de proyectos. Y otro que te diría que tal vez más importante en nuestro caso, que tenía que ver, y que yo creo que la banca multilateral eso lo entiende y en parte fondea este tipo da este financiamiento, si querés, como banco de segundo piso a los bancos comerciales que operan en cada uno de los países para transmitir conocimiento. Y conocimiento y expertise en cómo encarar el financiamiento de este tipo de proyectos, cómo evaluarlos y cómo avanzar en una agenda que exceda, si querés, solamente la generación de energía verde. ¿Y ahí no tuviste ninguna barrera con el riesgo país, con todo esto? En ese momento, por eso todavía estábamos en la Argentina, si querés, un poco más conectada afuera y había como mucho interés te estoy hablando de 2017, 2018 fue el financiamiento fuerte. Y ahí no había todavía acceso. Y de vuelta a los multilaterales, incluso en los momentos de mayor turbulencia,
apoyaban todo este proceso, me parece que de vuelta en esta idea de transmitir conocimiento. En nuestro caso particular, esos 50 millones de dólares en esos 11 proyectos, nosotros intentamos como cubrir distintos tipos de tecnologías, de energía solar, biomasa, biogás, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, o sea, no grandes hidroeléctricos, sino de autogeneración de algunas empresas. También nos fuimos metiendo como para empaparnos e intentar evaluar ese tipo de proyectos, pero tienen sus complejidades, ¿no? Entonces, para los bancos que no estamos tan acostumbrados, porque estaba ese tipo de proyectos en Argentina prácticamente no funcionaban, era el 2% del total de la generación eléctrica, fue todo un desafío. Conseguimos el financiamiento multilateral, y el financiamiento multilateral lo que implicó fue esta transmisión de conocimiento. Y transmisión de conocimiento, ¿a qué le llamamos? A empezar a obligarnos a hacer un reporte de dónde invertíamos y qué efectos teníamos con la inversión de los proyectos que nosotros financiábamos. A tener nuestros propios sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales. Que eso ahí entramos en esta segunda derivada, de que no es solo financiar a los proyectos, sino empezar a ver fuera de lo que son energías renovables, a meter el análisis ambiental y social en el financiamiento global de la entidad. O sea, todo tipo de proyectos más allá de lo que serían energías renovables o verdes. Y eso, con el fondeo, te obligaban a incorporar todo ese tipo de análisis. Y nosotros ahora estamos funcionando con ese tipo de... Como un triple impacto, como un poquito lo que charlamos acá, ¿no? Exactamente. Entonces ahora el banco funciona con este sistema, el SARAS, que es lo que técnicamente se conoce como SARAS, Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, y nos obliga primero a tener, por ejemplo, una lista de exclusión. O sea, ver qué tipo de actividades no podemos financiar directamente, porque son contaminantes o tienen algún efecto adverso en el medio ambiente o algún impacto social no deseado. En caso de que los financiemos, porque ya estaban en nuestra cartera, tener un impacto limitado y ayudar a esas empresas a reconvertirse. Y intentar fomentar justamente todas las otras actividades que tienen un impacto positivo en el medio ambiente y socialmente también positivo en una perspectiva más general en la sociedad. Ese creo que fue un paso interesante. Una segunda vuelta de tuerca más allá de la implementación del SAR, así que venía medio acoplado justamente con el financiamiento multilateral y nos obligaba a ponernos en regla, en tener instrumentado ese SARAS, era empezar a ver cómo estructurar financiamiento verde desde una óptica más amplia, ya no solamente energías renovables, sino recambio de luminarias, recambio de unidades de transporte, eficiencia energética en las compañías, bajo una perspectiva, si querés, de estándares internacionales. Que eso, de vuelta, en la banca local era algo que no estaba muy Sí, porque se ha visto difundido. por ahí, una cosa que es visible al ojo general es el tema de las iluminaciones LED. Exacto. en un montón de lugares, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, en municipios de conurbano. Nosotros hemos financiado muchos municipios de Gran Buenos Aires. El caso de Lanús, hubo un recambio importante ahí de luminarias. Y bueno, pero ¿cómo hacerlo? Una cosa es hacerlo, si querés, de una manera donde se recambien las luminarias, sin demasiado detalle de cómo se trabaja todo ese proceso. Y justamente ahí lo que nosotros aprendimos fue cómo se tratan los residuos y la luminaria que se recambia, cómo se mide anualmente el ahorro energético y el impacto que esto tiene en términos de el ahorro global de energía a nivel municipal y a nivel país. Todo ese tipo de cuestiones también nos vinieron acompañadas de ese financiamiento que obtuvimos en nuestro caso del banco del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y que fue sofisticando la forma en la cual nosotros trabajábamos internamente todo el tema de las finanzas sostenibles. Una segunda derivada de todo eso, que eso fue nuestro caso particular, fue que a la medida en que muchos bancos se iban metiendo en el financiamiento de estos proyectos de energías renovables, iban tomando financiamiento multilateral y absorbiendo todos estos conocimientos, fue que se fue armando como una suerte de clúster y de intentar compartir esas experiencias entre entidades. Y ahí llegamos en el año 2019 a lo que fue la firma del primer protocolo de finanzas sostenibles en Argentina, que yo creo que fue un hito muy importante a nivel local, con algún rezago porque en otros países de la región esto ya funcionaba. Y había este tipo de protocolos, y donde ahí participaron
como entidades patrocinantes las principales cámaras bancarias, como auspiciante Fundación Vida Silvestre del Banco Interamericano de Desarrollo, que tuvo un rol muy importante justamente en el fondeo de bancos locales para todo el tema de financiamiento verde, y 17 bancos que nos iniciamos, y después se sumaron otros 4 bancos más, y hoy somos 21 entidades líderes que estamos participando o que somos parte de ese protocolo. Una vez que firmamos ese protocolo, se empezó a trabajar en lo que era la mesa de finanzas sostenibles. Entonces ahí se empezó a armar una estructura regular, donde a nivel de cada una de las cámaras se trabajaban 4 ejes de trabajo. Una, políticas ambientales al interior de los bancos, todo esto que estábamos charlando antes. El desarrollo de los propios sistemas de análisis de riesgo ambiental y social a nivel del total de las entidades, justamente para que todos estos requisitos que pedimos y demás para el financiamiento no lo hagamos solamente en los bancos, sino la mayor cantidad de entidades posibles, y eso genera un efecto derrame a nivel sistema. El armado de una manera profesional de productos verdes y todo lo que es el uso eficiente de los recursos al interior de los propios bancos. Esto que decíamos del triple impacto, de qué energía consumimos, medir cuánta energía, qué eficiencia podemos tener hacia el interior de nuestro funcionamiento. Claro, puertas adentro. Puertas adentro. Y la verdad que eso está funcionando muy bien. Y se reúnen todas dentro de las mesas, estos 4 ejes y grupos de trabajo regularmente. Y yo creo que ahí hay un espacio en el cual hay una transformación real de la banca en cómo funciona. Puertas adentro y puertas afuera, en lo que le exigimos a nuestros clientes que tienen que mostrarnos en términos de cómo funcionan ellos para poder otorgarles crédito. Ahí quería llegar. Ahí nos contaste muy bien cómo se estructuró la oferta, si se quiere, ¿no? Cuando armaron la mesa, juntaron a todos los bancos y demás, armaron las normas, pintaron la cancha. ¿Y la demanda cómo respondió? Y la demanda ahí es como bastante heterogénea. O sea, lo que uno ve es que tenés empresas que están como más avanzadas y se quedan subido a esta ola, y que entonces el requerimiento de información, justamente para una vez que pasaron la lista de exclusión y que son plausibles de otorgarle préstamos, nosotros les empezamos a partir de determinado monto a pedirle mayor documentación. Y ahí empezamos a encontrarnos con que había empresas que estaban más acostumbradas a tener toda la documentación al día, ISOs vinculadas a toda la parte justamente ambiental y social, y otras que estaban un poco más rezagadas. Esas que estaban un poco más rezagadas les damos como un tiempo para que en la renovación de las líneas de crédito vayan armando justamente todo ese tipo de bagaje y de mejores prácticas en términos de funcionamiento interno. Y en ese sentido, ya te digo, es como que el camino que ha ido recorriendo el sistema financiero pasó de financiar energías renovables a un impacto muchísimo más amplio, y creo que transformador, porque nosotros ahora a todos nuestros clientes, pasado un determinado filtro, les tenemos que empezar a requerir cierta documentación, habilitaciones, etcétera, que muestren que son amigables con el medio ambiente. Entonces, la banca tiene como un rol transformador, más allá de, si querés, energías renovables. Digamos. Ahí te quiero preguntar algo que casi divide un poquito las avenidas. Es bastante fácil de medir el retorno de una inversión en energías, ¿no es cierto? Sí, sí. Y en protección del ambiente y una cantidad de cosas. Y quizás se hace bastante más difuso el retorno en la inversión social. Exactamente. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer era, ¿cómo, me imagino que vamos hacia allá y estoy seguro que una conducta no esperada, evitada a tiempo, genera un no gasto en el futuro de todo tipo, de lo que vos quieras, desde las adicciones, por un lado, que es algo que vemos en un montón de lugares, hasta la educación. ¿Cómo hacen con el social? Mira, ahí también hay cuestiones como estándares mínimos. Hay normas ISO, así tenés como las normas ISO para la parte ambiental, tenés también para la parte social. Y que van desde cosas como muy sencillas de cuidado de no trabajo infantil y determinadas normas de, si querés, de cuidado, higiene las básicas, y seguridad, hasta algunas cosas un poquito más sofisticadas en términos de impacto en sociedades, en determinadas sociedades al interior del país, etcétera, que no tengan algún impacto disruptivo en cómo funcionan.
Es un poco, yo creo que en eso estamos todavía en un estadio un poquito más, menos sofisticado, pero hacia eso se va. Y en algún punto creo que se va armando también como un bagaje y empieza a ver los bancos también como una fuente de canalización de recursos para este tipo de transformaciones. En nuestro caso en particular, por ejemplo, emitimos el año pasado un bono social, lo que sería un bono social verde y sustentable. Hay un panel en el BIMA que tiene todo este tipo de bonos que abarcan no solo lo verde, sino también justamente el rol social. En nuestro caso fue el primer banco, tanto público como privado, en colocar una ON de ese tipo de características y que cotice en el BIMA y que lo usamos fundamentalmente para financiar préstamos en el marco de la pandemia. Ajá. Y ahí tenés otro tipo de roles sociales que exceden estas cosas, si querés, más tradicionales. Y nosotros financiamos no solo, obviamente, líneas de ayuda en el marco del COVID a comercios afectados o sectores afectados, sino también lo que tuvo que ver con reconversión de la plaza hospitalaria en el ámbito privado. Y ahí cumplimos un rol muy importante. O sea, la ciudad estuvo como muy abocada a todo lo que era el ampliar la cantidad de camas, etcétera, y a ayornar a una pandemia lo que era la estructura hospitalaria a nivel público, y nosotros desde el banco, como si quieres, el brazo ejecutor financiero de la ciudad, cumplir un rol en brindar financiamiento a entidades privadas. Y con el bono financiamos a 4 de los hospitales privados más grandes locales para ampliación de camas, compra de insumos, etcétera, que la verdad que funcionó muy bien. Y la verdad que era súper necesario en el marco de la pandemia obtener ese financiamiento de manera rápida, eficaz y que tenga un impacto pronto para las necesidades que teníamos en lo que era el año 2020. Y en ese sentido nosotros podríamos haber hecho el financiamiento con fondeo propio, pero optamos por ir por ese bono. De vuelta para cumplir este rol de ir ampliando un poco el espectro y la concientización a nivel sistema de todo este tipo de cuestiones. Hay muy pocos bonos hoy cotizando en el BIMA de estas características. La idea es darle volumen y despertar un poco el interés de los inversores en ir a fondear este tipo de emprendimientos. En nuestro caso en particular, ya te digo, no nos generaba un fondeo mayor profundidad en el mercado. Hoy por hoy no era un delta importante, o sea, nos generaba algo más de interés. Tampoco nos generaba muchísimo menos costo de la emisión o pagar un interés mucho más bajo, pero era un paso importante, porque era empezar a darle concientizar y volumen a ese panel del BIMA, que hoy es chiquitito, que esperamos que dentro de unos años sea mucho más importante, que ahí sí empiece a capturar mayor interés, que empresas o fondos comunes de inversión y family offices, etcétera, estén interesados en invertir en este tipo de bonos, que claramente tienen un efecto derrame positivo en la sociedad más que interesante, ¿no? Te llevo un poquito para atrás, que me quedé pensando cuando decías de algunos proyectos. Vuelvo a las energías ahora. La mayoría de los proyectos de energía obviamente no están en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes como agente financiero de la Ciudad de Buenos Aires tienen como un rol aún más generoso, si se quiere, pudiendo salir y no tienen restricciones con eso, o por eso se financian con terceros y no con los fondos propios. Te hice un montón de preguntas en una, pero sos un profesional, me las entendiste todas. No, es interesante. Desde algún punto obviamente hay muchos de estos proyectos que por sus características están en el interior del país. Claro. En el norte toda la parte de energía solar, en el sur toda la parte de energía eólica, y a lo largo, te diría, del cordón productivo agrícola, ganadero, todos estos temas de proyectos de biogás, biomasa, que es básicamente reaprovechar parte de los desechos que se generan con la propia producción agroindustrial. El banco en particular, primero por un rol y acompañar una política general de Estado que entendíamos que valía la pena acompañarlo, entramos en este negocio, si querés, de energías renovables. Y después el banco, que tiene 140 años, con básicamente el grueso de sus operaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, es un banco que opera, te diría, en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires. Hace 4 años nos federalizamos y abrimos sucursales en Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán.
plazas, cabezas de plaza, ¿no? Una idea de una amplitud de sucursales gigantesca, sino aprovechar y apalancar, si querés, la cercanía que teníamos con clientes que operaban con el banco en la capital federal, claro, pero cuyas plantas muchas estaban en el interior. Claro. O sea, capital, pensemos que es casas matrices de empresas que comercializan desde acá al mundo, pero que parte de su entramado productivo está distribuido a lo largo del país. Claro. Muchísimas gracias, Alejo. La verdad, otra vez seguimos aprendiendo nosotros. La verdad que sí, hemos aprendido un montón. Muchas gracias. Bueno, por favor. Y nosotros seguimos, lo despedimos a Alejo y seguimos con un poquito más de Triple Impacto. Todo aumenta. Un mes después lo mismo te sale más caro. La plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo. Acá, hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en Superfondos en pesos y defendé tus ahorros. Conoce más en santander.com.ar/inversiones. ¿Bien? Me pareció muy interesante, además un vocero muy bueno. Muy preparado. Muy preparado, nos contó, realmente nos dio un paneo general muy bueno, no solo del trabajo que hace el Banco Ciudad, sino del trabajo que hace mancomunado con otras entidades bancarias, ¿no? En interesante, pos de estas finanzas sostenibles de las que tanto se habla últimamente. Yo saco varias conclusiones de esto. Sí. La primera es que nuestro vocero, el vocero del banco, al ser un economista, ya está dando otro respaldo a aquello que estuvimos hablando siempre de las inversiones en sustentabilidad. Esa es una. Segundo, que la economía cooperativa no es un mito, es una realidad. Y en un mercado tan competitivo como el de los bancos, que se pongan de acuerdo, que como dijo él, están con las defensas bajas, las barreras bajas para poder avanzar en una agenda que otra vez, como decimos siempre, ya no para. Me parece que son dos otros avances que venimos viendo y que está buenísimo otra vez que hayamos podido compartir con nuestro público. Así que por mí me voy muy contento hasta la semana que viene.